Empezamos con esto, perdón, Uciel, tú me dices, ya estamos, ok. Hace 8 días empezamos a hablar, hermanos, de esta escuela para padres. Son 4 temas que espero que sean de utilidad y de mucha bendición para ustedes. Eh, Cuando me tocó empezar a ser padre a mí, en el año 84, no había escuela para padres y pues lo que podíamos ir captando y lo que podíamos ir aprendiendo de la Biblia, lo aplicábamos y, y no es fácil ser papá, no es fácil ser padres. Nadie nos enseña realmente a ser padres, aprendemos prácticamente de oído, ¿verdad? De oídas, lo que vamos escuchando es lo que vamos aplicando, pero la palabra de Dios tiene muchos conceptos, muchas verdades, hermanos, que las podemos tomar y las podemos aplicar para poder entender un poquito mejor la paternidad desde el punto de vista de Dios. Y eso es lo que he tratado de hacer a lo largo de estas 5 escuelas para padres. Esta es la quinta. Este, y estos conceptos tomados de la palabra de Dios y combinados con estudios de psicología y de sociología y de pedagogía, van formando esta serie de conocimientos que espero y deseo, y es mi oración, que puedan ser de ayuda para las nuevas generaciones de padres y para las nuevas generaciones de abuelos, porque ahora los abuelos, como les decía, también toman una parte muy activa y muy importante en la vida de los chicos. Así es que hace 8 días hablamos acerca de la identidad, cómo se forma la identidad, cómo podemos ayudar a que se forme la identidad y qué es la identidad de nuestros hijos. Hablamos del versículo de Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es decir, nuestra identidad radica en parecernos cada vez más a Jesucristo. Mientras que la identidad nos ayuda a identificarnos a nosotros mismos, es decir, la identidad responde a la pregunta: ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que hago? La identidad habla acerca de mi persona, son las preguntas que yo me hago como persona y yo las contesto como cristiano ahora en base a la palabra de Dios. Ahora sé cuál es mi identidad en Cristo. El mundo me inyectó quizás una identidad totalmente negativa, pero ahora en Cristo tengo una nueva identidad que me acerca al Señor. La identidad se trata entonces de mí. La otra cosa que va ligada es la personalidad. Son cosas diferentes, son conceptos diferentes. La personalidad se trata no solamente de mí, sino de cómo me percibe el mundo a mí, cómo me ven ustedes a mí, cómo es mi conducta hacia ustedes y ustedes cómo me perciben a mí. Esa es mi personalidad. Eso es lo que le da la personalidad a cada uno de nosotros, y nuestros hijos desde la cuna empiezan a desarrollar su personalidad. Y nosotros como padres tenemos el privilegio, la bendición y la responsabilidad de ayudarles, de guiarles a que puedan formar una personalidad de acuerdo al carácter de Dios. Su identidad entonces, nuestra identidad, responde acerca de mí. ¿Quién soy yo? Eso es identidad. ¿Con qué me identifico? ¿Qué es lo que Cristo hizo por mí? ¿Cómo me identifico como hijo de Dios? La personalidad es la forma como yo me relaciono con la gente que me rodea. ¿Se entiende este concepto, hermanos? Ok, son dos cosas: quién soy yo y cómo me ve la gente. Es la forma como los demás nos perciben y cómo nos definen de acuerdo a nuestros rasgos de comportamiento. El concepto de desarrollo de la personalidad se puede describir como un proceso elemental, un proceso de vida por el que transcurre toda persona, todo individuo, desde que nacemos, todo mundo
pasa por este proceso. En este proceso se establecen bases, se establecen directrices de carácter, de comportamiento determinadas, y a partir de esas directrices, a partir de esas bases, se van formando rasgos de carácter, valores y formas de funcionamiento en cada persona. Desde la cuna, desde que nacemos, se va definiendo nuestra personalidad. Hay bebés muy tranquilos, apacibles, los bebecitos. Desde que nacen, un angelito de Dios, no da lata. Pero hay otros que desde que nacen sacan el carácter, ¿verdad? Y la mamá luego, igualita a su padre de enojón. Y desde que son bebés ya te das cuenta de que el niño o la niña es de carácter fuerte, ¿verdad? Va demostrando su personalidad, va definiendo su personalidad. Algunos son muy risueños, apenas pasa la mosca y otros, aunque se le aparezcan 1000 payasitos enfrente, el niño está. Y no los haces reír con nada. Les picas por acá, les picas las patitas y otros nomás con que te le pasas enfrente, ¡ah! Se está muriendo de risa el chamaquito. Desde chiquitos empezamos a mostrar rasgos de carácter que van a ir formando, hermanos, nuestra personalidad durante nuestra vida. Dice un dicho popular: genio y figura hasta la sepultura, ¿verdad? Porque como vamos a ir creciendo, vamos a ir desarrollando esos rasgos de carácter. Ahora, ¿cómo se desarrolla la personalidad de una persona? ¿Cómo se desarrolla la personalidad de nuestros hijos? Todo mundo la desarrolla. Sepas estos principios o no lo sepas, tu hijo va a desarrollar una personalidad. Si tienes estos conceptos y estos principios basados en la palabra de Dios y en la experiencia de la sociedad, probablemente tú le puedas ayudar a desarrollar una personalidad más atractiva, una personalidad que vaya coherente con lo que estamos nosotros viviendo. Los estudiosos de la conducta humana han visto varias etapas en la formación de nuestra personalidad. Las etapas más importantes son en nuestra infancia. A lo largo de toda nuestra vida, la personalidad se va desarrollando hasta que somos viejitos. Ya de viejitos tenemos una personalidad diferente de cuando éramos jóvenes y de cuando éramos niños. Pero como estamos hablando de escuela para padres, vamos a centrarnos en el desarrollo de los niños, el desarrollo de la personalidad de los niños. Las etapas que se empiezan a ver desde la infancia, que todos los padres debemos prestar mucha atención, hermanos, mucha atención a estos conceptos. Estos conceptos, por supuesto, están íntimamente relacionados con la vida y con los principios cristianos, porque son parte del desarrollo que Dios puso en nosotros de una forma totalmente natural cuando creó al hombre en el huerto del Edén. Vamos a ver 3 etapas de desarrollo de personalidad tempranas en nuestros hijos. La primera etapa es el desarrollo afectivo del bebé. El desarrollo afectivo del bebé. ¿Cómo se desarrolla el apego de los bebés hacia nosotros? Déjenme ponerles como referencia este versículo de Isaías 66:13. Isaías 66:13 hace una referencia a este vínculo, a este apego. Dice: como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. ¿Cómo es el consuelo de una madre? ¿Cómo lo describirían? Nadie ha ido con mamá, ¿verdad que sí? ¿Cómo es el consuelo de una madre? ¿Qué características tiene? ¿Cómo consuela una mamá? ¿Cómo? Muy amorosamente. ¿Qué más hace mamá para consolarnos? Mucha ternura. ¿Qué más? Abrazos, ¿verdad? Hay mucha cercanía, ¿verdad? Nos abraza, ¿Qué más hace mamá cuando necesitamos consolarnos? ¿Cómo?
nos besa, ¿verdad? Nos llena de besitos en la cabeza y por todos lados. No, no, mijito, no, no, no te preocupes. ¿Qué más hace mamá? ¿Cómo nos consuela mamá? Nos da nuestro menudito favorito, ¿verdad? Bueno, los bebés, a lo mejor es mamila, ¿verdad? Un menudito. Pero nos dan comida, ¿verdad? Cuando llegas y porque te dieron un susto en la calle y llegas, lo primero que hace mamá te da de comer. O te hace un té, o te da un bolillo, o algo hace. Y el Señor dice, de la misma manera, le está diciendo a través de Isaías, así como una madre consuela a sus hijos, dice, yo les voy a consolar a ustedes. Isaías o el Señor está hablando en este punto de esa relación afectiva que nace entre la mamá y el hijo. Esta es la primera fase, hermanos, el primer elemento para desarrollar la personalidad de nuestros hijos. Así se empieza a formar la personalidad de cada niño. La forma en que mamá trata al bebé tendrá mucho que ver con la personalidad de ese niño. Algunas mamás son excesivamente protectoras, sobre todo cuando son primerizas. Cuando es el primer bebé no quieres que le pegue ni el sol, ¿verdad? Carla conoció la noche como a los 8 años de edad. Se enteró que había noche, 8 años de edad, o por ahí. ¿Y esto qué pasó aquí? Ya hablaba. ¿Por qué? Porque siempre a las 7 de la tarde ya estaba durmiendo para irse temprano a la escuela. Pero ¿qué pasa ya con el cuarto o quinto hijo? Pobrecitos, ya crecen como Dios les dé a entender. El primero no quieres que ni el sol le pegue, ¿verdad? Mi hermano mayor, somos 8 nosotros en casa. A ver si no me está viendo mi hermano mayor. Pero mi hermano mayor, hasta el día de hoy, a sus 75 años de edad, no come pollo que no sea pechuga y totalmente deshebrada. Si le pones un pedazo de pollo no se lo come. Tiene que ser pechuga y totalmente deshebrada. ¿Por qué? Porque mi mamá era tan cuidadosa y tan exigente que le hacía así su pollito desmenuzadito, hasta que se dio cuenta que los otros 8 agarraron, pero ya había formado esa parte de la personalidad de mi hermano. Cuando me gradué de primaria, me preguntó mi mamá, ¿qué quieres que te regale por haberte graduado de primaria? ¿Sabe qué le dije? Un pollo rostizado para mí solito. Y me lo compró. Me dio una empachada de pollo. Muchas mamás son excesivamente cuidadosas de los niños. Están sobre ellos prácticamente las 24 horas del día. Algunas son más desentendidas. Algunos papás varones toman esta actitud también. Cada familia va haciendo sus propias combinaciones y el bebé desde que está en la cuna va determinando su personalidad. Sabe cómo hacer sentir su personalidad. Sabe lo que tiene que hacer para comer, los ruiditos que tiene que empezar a hacer para comer. Sabe cómo se debe de portar para que lo carguen en brazos y lo estén nada más consintiendo. Sabe lo que tiene que hacer para que lo dejen tranquilo. Desde bebés, desde que están en la cuna, ellos empiezan a tratar de relacionarse con el medio ambiente que les está rodeando y empiezan ellos a desarrollar su personalidad. Hay niños que solamente están en paz si están en los brazos de alguien. Y hay otros que les molesta que los estén cargando y están a gusto ahí tiraditos en su cama. El fenómeno más importante que caracteriza el desarrollo afectivo del niño o el apego son los primeros años de vida. Es precisamente esta formación del apego o del vínculo emocional afectivo que se establece entre el pequeño y las personas que rodean su primer círculo de contacto. Generalmente la familia, los hermanos, los abuelos, los cuidadores si es que están en un daycare, cualquier cosa así. El niño empieza a desarrollar esa formación del apego o vínculo emocional. Y este apego, hermanos, tiene 3 elementos muy importantes. La primera es las conductas de apego. Es la forma en que cada persona se va relacionando con el bebé.
No es igual cómo se relaciona mamá con el bebé que papá con el bebé. No es igual cómo se relaciona abuelo con bebé que abuela con bebé. No es igual la relación de tíos con bebé. No es igual la relación de hermanitos menores o mayores con bebé. Cada uno se relaciona de manera totalmente diferente con el niño. Entonces, estas conductas de apego, el niño las empieza a percibir, el niño las empieza a absorber, sabe y empieza a ver, a identificar cuáles personas, quienes tienen ciertas conductas hacia él. Estas diferentes conductas van a influir en el desarrollo de la personalidad del niño. Ahora, aquí no podemos hacer mucho todavía, esto es algo natural. Cada quien va a tener su manera de desarrollarse. Las representaciones mentales es el segundo elemento para que se va desarrollando el apego. Las representaciones mentales, es decir, la asociación que la mente del bebé va haciendo con cada persona. Va fijando en su mente la fisonomía de sus padres, se le va quedando grabado en la mente la cara de mamá, la cara de papá. Empieza a identificar quién está pasando más tiempo con el bebé. Él empieza en su mente a fijar, a hacer representaciones mentales de la gente cercana. Empieza a identificar voces. ¿Qué representa esta voz? Esta voz es de esta señora que tiene una carita redondita y dice que es mi mamá. Ok, su timbre de voz, ¿qué significa para mí? Significa comida, significa que me va a cargar, significa que me va a abrazar. Este otro timbre de voz tiene que ver con este señor feo, de cara fea, con bigotes y este señor cuando habla empieza a hacerse como que el graciosito, pero como que no me acaba de caer muy bien. Empieza a identificar y asociar, son representaciones mentales. Empieza a trabajar la mente. Miren, los bebés parece que no están así, están captando todo, hermanos. Son como radares más poderosos que los de la NASA. ¿Han visto el nuevo telescopio que anda en el espacio? No, se queda corto. La mente de un bebé está empezando a captar todo el medio ambiente que le rodea de una forma increíble. Increíble. El desarrollo, el movimiento de las neuronas de un bebé son increíblemente rápidas. Cuando han puesto monitores en el cerebrito de un bebé, las ondas cerebrales son tan rápidas que son muy difíciles de leer porque está empezando a captar todo eso. Así es que hace representaciones mentales. Ahora, estas dos, las conductas de apego, la forma como nos conducimos, nos comportamos con el niño, y las representaciones mentales, eso va generando sentimientos. Aquí ya entran sentimientos generados a partir de esas conductas que están viendo los niños y de esas imágenes mentales que están haciendo. Esta es la parte más importante, hermanos, del vínculo emocional, del apego emocional de nuestros hijos hacia nosotros. ¿Qué sentimientos vamos generando en nuestros hijos que los lleguen a relacionar con nosotros? ¿Qué sentimientos estamos generando en ellos? Ahora, esto no es algo que le podemos decir al niño. Yo le puedo decir al hijo, te amo, mi amor, te amo, mi bebecito, eres lo máximo en mi vida, te amo, te amo, te amo. Pero el niño no va a reaccionar a lo que yo le estoy diciendo. El niño va a reaccionar a lo que él empieza a experimentar. Si es que realmente le estamos dando el amor que necesita, si se lo estamos manifestando de la manera correcta a través de nuestra conducta, a través de la representación mental que el niño tiene, entonces él podrá discernir y él podrá aceptar que esta persona, esta figura, representa un sentimiento de amor. Representa un sentimiento de seguridad, representa un sentimiento de arropo, representa un sentimiento de cariño, representa un sentimiento de que estoy bien, de bienestar. Pero los niños empiezan ellos a desarrollar esos sentimientos, hermanos, en base a lo que nosotros nos portamos.
Por eso, mis amados hermanos, padres de familia, abuelos, tíos, iglesia, es de extrema importancia que no exhibamos actitudes o conductas negativas o violentas delante de los niños. Como pareja podemos tener nuestras diferencias y podemos tener nuestros pequeños conflictos, pero jamás, jamás delante de los niños, ni siquiera porque estén en la cuna, porque el niño está empezando a relacionar. Y de pronto relaciona y dice, esta voz que viene y que me dice que cuchi cuchi, que mi bebecito, yo la tengo relacionada con miedo. Yo la tengo relacionada con temor. Yo la tengo relacionada con que grita, con que maldice, con que hizo llorar a mi mamá o hizo llorar a mi papá. Y el niño empieza a albergar esos sentimientos inmediatamente, aunque no te los diga. Pero tarde o temprano su conducta, la personalidad que empiece a desarrollar el niño, te va a decir, ay, ¿y por qué mi niño es así? No es que el niño sea así. ¿Por qué hice a mi niño así? Es muy diferente pregunta. No es por qué mi niño reacciona de esa manera, o por qué mi niño cuando yo me quiero acercar no me quiere. No es que no te quiera. Es que el niño desde chiquito asoció tu voz con una sensación de inseguridad, con una sensación de miedo, violencia. Esto no está bien. Y el niño lo asocia. Y cuando te quieres acercar, muchas veces el niño se siente inclusive retraído. ¿Por qué? Porque él asocia. Los niños que han vivido en un entorno de violencia familiar constante, es muy difícil inclusive que se relacionen con otros varones o con otras mujeres, dependiendo del caso. Es difícil. Y a veces los niños llegan a la escuela y con las maestras están a todo dar, pero en cuanto ven la figura de un varón, el niño inmediatamente se siente cohibido y muchas veces hasta se va a un rinconcito, porque él ya registró en su memoria, en su mente, en su cerebro, en el archivo de sus sentimientos, que la voz de un varón representa violencia, representa miedo. Así es que, papás, tenemos que ser muy cuidadosos. No sé si alguien alguna vez le aconsejaron eso a sus padres. Nunca discutas delante de los niños, nos decían antes. No discutas delante de los niños. Después hablamos y a veces estás en desacuerdo con algo, pero están tus niños. No discutas, nada más hazle una seña a tu esposo, a tu esposa. Y ya el pobrecito sabrá lo que le espera al rato. Pero no peleemos, no hagamos que nuestros hijos asocien nuestra voz con violencia o con sentimientos, conductas negativas, porque eso entonces puede crear una aversión hacia el varón, hacia la mujer, o pueden desarrollar un vínculo muy enfermizo hacia la mamá, porque la asocian con un sentimiento de sobreprotección. O pueden desarrollar también un sentimiento de manipulación hacia los abuelos, que todo les consienten y los defienden cuando mamá o papá intentan corregir. Los abuelos, en el nombre del Señor se los pido, no interfieran en la disciplina de sus nietos, con sus padres. Abuelos, están ustedes para reforzar a sus propios hijos. Pero sus hijos tienen la obligación de disciplinar y de corregir a sus hijos. Y cuando papá o mamá aplica disciplina o un castigo, por favor, abuelos, no intervengan, porque le están dando en la torre a la personalidad de ese niño. Le están deformando totalmente su personalidad. Podemos apoyar a los hijos. A mis hijos directamente. Tienen sus hijos y a lo mejor lo mismo, yo lo puedo llamar aparte: hijo, hija, se me hace que te excediste o la regaste, ya reconocerá o no reconocerá. Pero yo no puedo menospreciar la autoridad de mi hijo, de mi hija, delante de sus propios hijos. Le estoy haciendo un daño espantoso, porque ese niño va a aprender a manipular. Y cuando papá y mamá me regañen, yo corro con abuelo, con abuela. ¿Y qué va a hacer abuelo y abuela? ¿Qué van a hacer el grandma y el grandpa?
Ay, ¿qué te hizo? Te digo, tenga su paletita usted. Sí, sí. ¿Qué te dijo mamá? ¿Que no comas? Sí, no le hagas caso acá. Donde hay un abuelo a hacer eso, en el nombre del Señor le voy a dar una cachetada santa. La función principal de la elaboración del vínculo afectivo, hermanos, es desarrollar un ambiente adaptativo en el área emocional de cada uno de los niños, que les va a ayudar a establecer futuras relaciones interpersonales, afectivas, de manera funcional y adecuada con la gente que se vayan desarrollando a lo largo de sus vidas. Al mismo tiempo, el apego genera un contexto en el que los niños y las niñas pueden aprender a explorar su entorno sintiéndose seguros. Esto es fundamental para descubrir sus propias capacidades. Esta clase de descubrimientos, cuando ellos van aprendiendo a caminar, a correr, a probar cositas, ellos van descubriendo la vida. Y eso les va a dar a ellos actitudes, les van a dar actitudes, conductas que van a ser parte de su personalidad, dependiendo de si se sienten más o menos competentes en algunos ámbitos. Como ejemplo, piensen cada uno de nosotros, pensemos en alguien de tu círculo primario con quien creciste. Papá, mamá, abuelo, abuela, tío, hermanos. Piensa en alguien, piensa en ese círculo inmediato en el que creciste. ¿Cuáles son tus recuerdos de niño? Y analiza y ve cómo tus sentimientos son muy diferentes de cada persona de ese círculo. Cada quien tiene un recuerdo muy diferente de papá, de mamá, de abuelito, de abuelita, de cierto tío, de los primos. Con algunos nos sentimos, ay, qué bonito recordar a mi abuelita, y qué bonito. ¿Y de tu abuelo? No, pues no, ni lo conocí. Oye, ¿y qué me dices de tu papá? No, pues tampoco lo conocí. Entonces, ¿cuál es el sentimiento que a ti te despierta ese círculo cercano? ¿Qué sentimientos te despierta pensar en tu padre, en tu mamá, en tu abuelo, en tu abuela, en el otro abuelo, en la otra abuela, en el tío, en la tía? Y si hacen ese ejercicio, se van a dar cuenta, hermanos, cómo ya nosotros adultos, nuestra vida ha sido muy influenciada por todos esos sentimientos que fuimos nosotros desarrollando a partir de este tipo de experiencias, de lo que vivimos. Algunos crecieron con rechazo abierto, y algunos, al pensar en algún ser cercano en su entorno familiar, tienen un sentimiento de rechazo. ¿Por qué? Porque se sintieron rechazados. Otros se sienten sobreprotegidos, otros se sienten amados, otros se sienten inseguros, otros se sienten a lo mejor hasta con miedo. Son sentimientos que vamos nosotros albergando, hermanos. Por eso la percepción de nuestra personalidad es totalmente diferente ante cada persona. Escuchen esto, por favor. Escuchen esto, lo vuelvo a repetir, lo dije al principio. Mi identidad de quién soy yo, mi identidad, lo que vimos la semana pasada, no se altera o no se debería de alterar en el desarrollo de mi personalidad. Yo sé quién soy. Yo sé no solamente mi nombre, no sé solamente mi descripción física. Yo sé quién soy como persona. ¿Por qué? Porque Cristo me ha dado mi identidad y yo sé quién soy. Mi personalidad, la forma como ustedes me ven a mí no me afecta mi identidad. Eso no tiene por qué afectar mi identidad. Así es que yo mantengo mi identidad, no se altera, pero mi personalidad, cada persona que yo voy conociendo a lo largo de mi vida, la percibe de manera totalmente diferente. Para algunos tendré una personalidad muy seria. Algunos pensarán, me ven, y, uy, ese cuate muy enojón, muy serio. Para otros, a lo mejor su percepción que tienen de mí es que soy muy bromista. Para algunos puedo ser antipático, para otros puedo ser simpático o al menos medio empático. Pero esas dos características, hermanos, van de la mano. Mi identidad y mi personalidad.
Porque si mi identidad está bien firme, está bien cimentada, si tengo una convicción de lo que yo soy, entonces la gente va a percibir en mí esa personalidad de lo que yo soy. Pero si mi identidad está bailando, si yo no sé quién soy, si no tengo conocimiento de quién soy, si no tengo una convicción bien formada, la gente que me perciba va a vulnerar mi identidad. Y entonces se va a convertir esto en una trampa, queriendo agradar a todo el mundo, buscando la aceptación de la gente, como sucede ahora mucho en las redes sociales. Los jóvenes principalmente están buscando aceptación. ¿Por qué? Porque su identidad personal está nula, está cancelada. No saben quiénes son. Entonces están preguntándole a toda la gente, no solamente de su entorno, sino a todos sus followers, que les retroalimenten qué piensan de ellos, para que ellos vayan sintiéndose con una personalidad más segura. Hermano, esta es una trampa de arenas movedizas para nuestros jóvenes, porque se hunden ahí, y el que se hunde en arena movediza no sale, se ahoga ahí. ¿Cuántos suicidios? La tasa de suicidio está altísima en esta generación. ¿Por qué? Porque al no tener una identidad, entonces mi personalidad queda totalmente vulnerable. Y entonces yo me alimento de lo que la gente piensa de mí. Y si la gente piensa mal de mí, entonces me desmorono y me desbarato y me deshago todo. ¿Por qué? Porque mi identidad no está sólida. ¿Se entiende este concepto, hermanos? Mi identidad, lo que yo soy en Cristo, lo vimos curso de discipulado, lección 1.5 de la lección 1 discipulado. ¿Quién soy yo? ¿Quién dice la Biblia que soy en Cristo? Soy su especial tesoro, heredero, coheredero con Cristo, soldado de Jesucristo, ministro de reconciliación, hijo de Dios, prisionero de Cristo, luz del mundo, sal de la tierra, nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje real, real sacerdocio. Yo sé lo que soy en Cristo. Soy hecho a la imagen de Dios. Tengo mi identidad bien puesta. Así es que lo que la gente piense de mí no me altera, no me preocupa, porque yo sé quién soy en Cristo. Así es que mi personalidad la desarrollo, mi conducta la desarrollo en base a mi identidad. Es de adentro hacia afuera. Y la gente percibirá a mi derredor mi personalidad en base a mi identidad. Pero cuando mi identidad está temblando, o no sé quién soy, no sé cuál es mi propósito en la vida, no sé qué es lo que hago aquí, tengo muchos vacíos existenciales y muchas dudas existenciales, entonces estoy totalmente vulnerable. El escudo de seguridad se cayó. Y entonces estoy expuesto a lo que la gente piense de mí. Y cuando escucho lo que la gente piensa de mí y mi identidad no está firme en Cristo, entonces me desbarranco. Y entonces empiezo a hacer todo tipo de cosas increíbles para que la gente me acepte. Y esta es la gran lucha en nuestra generación, hermanos. Los chicos están buscando aceptación. ¿Por qué? Porque no tienen una convicción de quiénes son en Cristo Jesús. De ahí la importancia del discipulado, de ahí la importancia de saber y entender lo que Cristo hizo por nosotros, de ahí la importancia del libro de Romanos. Entender el misterio de la reconciliación con Cristo. Cuando entiendo esto, mi identidad está protegida. Y mi personalidad, piense lo que piense cada quien de mí, no me altera, no me afecta, ni tengo que andar agradando a nadie, ni buscar la aceptación de nadie. Tengo que buscar mi propia aceptación solamente con Cristo. Puede ser que mi personalidad no te guste. Qué lástima de lo que te pierdes. Pero no voy a alterar mi personalidad para tratar de agradar a alguien o tratar de ser quien no soy. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con nuestros hijos, porque nosotros que somos su primer entorno, tanto familiar como social, hablando de iglesia,
determinaremos gran parte de su personalidad. ¿Cuánta gente ha renunciado a su fe porque sufrió un acoso dentro de una iglesia? Y no solamente iglesia católica, en todo tipo de iglesias se llega a ver. ¿Cuánta gente renunció porque de chicos fueron abusados en un lugar social donde se supone que les iban a hablar y a dar amor? ¿Cuánta gente renunció a sus convicciones por esa razón? Así es que nosotros tenemos la responsabilidad, hermanos, de que nuestro primer contacto con nuestros niños, con nuestros bebés, y si se acuerdan, se los he repetido ya muchas veces, aunque yo no tenga ya hijos pequeñitos, yo tengo una gran responsabilidad con cada uno de esos niños de allá, aunque no sean mis hijos, y no porque yo sea el pastor, porque es la misma responsabilidad que tenemos todos. A lo mejor tú dices, yo no tengo niños aquí, pero eres miembro de la iglesia, eres un adulto, eres una figura que esos niños están viendo. Y lo que estos niños están asociando con cada uno de nosotros, ellos ven quién participa, ellos ven quiénes son las hermanas que están ahí siempre dando de comer, ellos son los que ven quién está limpiando el templo, ellos son los que ven quién les está dando clase, quiénes son los que ponen su sonidito allá, ellos están viendo todo y están desarrollando su personalidad de servicio en base a lo que están viendo. Por eso es tan importante que nuestros chicos de Trek, que ya son los adolescentes, tengan su clase un día que no sea domingo, porque el domingo los estamos integrando al servicio. Si ustedes se dan una vueltita ahorita acabando la reunión antes de que salgan de allá, van a ver que en todos los salones están los maestros y están 2 o 3 de nuestros chicos adolescentes, porque ellos están desarrollando una personalidad de servicio. Y cuando tenemos las despensas, aquí está nuestro equipo de Trek, aquí están los muchachos. Y cuando tenemos otra actividad, aquí están los muchachos de Trek, aquí están muchachos de Trek tocando instrumentos musicales, aquí están chicas de Trek cantando también, tenemos gente trabajando en todos lados, ahí está un muchacho en la pantalla también trabajando. Esa es la manera como el círculo primario, hermanos, puede llegar a influenciar a los niños. Amén. ¿Están despiertos? Ay, a mí me apasionan estos temas, hermanos, y me pico. Cuando me pique ya nomás hagan así, ya cállate. Siguiente paso para desarrollar la personalidad de nuestros hijos: el camino a la autonomía, a la independencia. Muy bien dice Proverbios 22:6, y lo sabemos de memoria todos: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La adquisición de la capacidad de autonomía tiene lugar en los primeros años de la infancia del niño y de las niñas, una vez que se ha empezado a consolidar el proceso de autoconcepto, cómo disciernen ellos su vida, cómo empiezan a asociarse con los demás. Entonces empieza a superar la dependencia afectiva de un adulto para orientarse a experimentar el mundo de una forma independiente, cuando ya empiezan solitos a amarrarse las agujetitas de los zapatos, todas chuecas, todas feas, ¿verdad? A veces los niños vienen con los zapatitos encontrados, pues se los pusieron al revés, pero lo hicieron ellos. Eso les da un sentido de autonomía. Ellos empiezan a tratar de independizarse. En cuanto llegan a un lugar seguro, a la casa, aquí a la iglesia, y vienen de la mano de mamá, lo primero que hacen es querer soltar la mano de mamá y empezar a pegar una carrera hacia su salón o correr como loquitos ahí en el lobby. ¿Por qué? Porque están tratando de independizarse. Y mamá los trae acá. Y mamá los trae y no los suelta. Y no, y aquí te quedas. Y el niño está, ¡suéltalo! Déjalo que corra, déjalo que se independice, déjalo que experimente. Es que se va a caer, sí se va a caer, hombre. Y se va a levantar. Es que se va a romper la nariz. Yo la tengo rota desde los 5 años, ¿no? Y aquí estoy. ¿Cuántos con el bracito? Ahora, ¿cuántos aquí aprendieron a andar en bicicleta de chicos? ¿Traías casco? ¿Traías coderas? ¿Traías rodilleras? ¿Traías pechera de esas de como cuero? ¿Traías eso para andar en bicicleta? ¿Traías tenis especiales para andar en bicicleta? ¿Cómo andábamos en bicicleta? Ahora, andabas en bicicleta
en una calle bien parejita de cemento, de pavimento, en un parque de esos así, casi casi con alfombra. Ahí vas a andar en bicicleta. ¿Cómo andamos en bicicleta? En la tierra, en las piedras, en chorcitos, en chancletas. ¿Y cuántos azotamos? ¿Cuántos nos caímos de esas bicicletas? ¿Y qué nos pasó? Ahora, oye, ¿vas a llevar al niño a la... Sí, es que, no más que al parque. Pero tiene que ser el parque fulano de tal, porque ese parque tiene caminitos casi casi alfombrados. ¿Y qué más necesitas? Ay, es que le voy a poner su casquito y le tengo que poner acá. Y está bien, oye, pero déjalos que se independicen. A ver, los pobres chamaquitos que no se pueden ni mover, ¿qué diversión van a tener? Déjalos que se echen un trago de tierra, no les pasa nada, hombre. Déjalos que experimenten, que se sientan independientes, que se sientan autónomos, que no sientan esa sobreprotección excesiva de papá y mamá. Se los digo yo nada más, no les digo que lo hagan. Si les quieren poner como armaduras, está bien, háganlo, no me meto. Nomás les digo, denles más chance de que se independicen los niños, que sean un poquito más autónomos, que empiecen a probar de qué son capaces y qué no son capaces. Todos les queremos hacer. Les llega un regalito. A ver, mijo, permíteme. Déjalo que se pase una hora tratando de abrir la bendita caja. Ay, es que viene muy cerrada. Dale un cuchillo, una navaja. ¡Ah! ¿A qué edad ya traías una navaja tú para abrirtos? Obviamente con supervisión. Supervísalo, no lo dejes solito que ande por la con el cuchillo. Enséñale, agárrale su manita con el cuchillo, con la navajita, con cuidado, agárrale, dile, mira, mijo, así, enséñalo, independízalo, que él empiece a ser autónomo, que empiece a valerse por sí mismo. No va a tener a mamá toda la vida ni a papá, abriéndole los regalos a los 40 años. Ay, es Navidad. Ay, mijito, ¿qué tal tu regalo de 40 años? A ver, deja que mami te lo abra. Espérame, así para que. Sí, mami. Empiezan ellos a tomar su autonomía. Ahora, al descubrir los chicos que pueden interactuar, tienen que aprender, escuchen bien esto, hermanos, porque esta es la parte seria. Cuando se empiezan a sentir autónomos, ellos tienen que empezar a experimentar dentro de esa autonomía normas o reglas, valores y creencias. Normas, valores y creencias. A partir de estas experiencias de vida tempranas, su motivación se orienta a regir su comportamiento en función de sus propias decisiones. ¿A qué me refiero con normas? Todas las reglas que ha aprendido, los límites que se le han ido enseñando desde que está en la cuna. Por ejemplo, la disciplina de sus horarios, enseñarle que no puede tener todo lo que quiere, normas de comportamiento en la casa y fuera de la casa, enseñarle que no puede andar brincando en los muebles ni de la casa ni de las casas de los vecinos, que no debe de tirar, no se deben andar tirando a hacer berrinche en el piso, que no debe de escupirle a la gente, normas o reglas que debe de seguir desde que empieza a tener cierta autonomía, caminar, hablar. Ya tenemos que empezarle a enseñar reglas de comportamiento, porque si no, de otra manera van a crecer como animalitos salvajes, haciendo lo que la gana les dé, sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de control, de regla. Tenemos que empezarles a enseñar reglas para que cuando se empiecen a independizar, ellos sepan hasta dónde puedo llegar. Ya sé que puedo correr, pero no puedo brincar arriba del sillón. Ya sé que puedo andar por acá, por ahí en la cocina, pero ya sé que no debo de agarrar ni de acercarme a la estufa y todo eso. Les tenemos que ir empezando a enseñar para que cuando ellos empiecen a independizar de nosotros, empiecen a tener las reglas que necesitan para poder vivir. Hermanos, recordemos que vivimos en una sociedad donde hay reglas, normas de convivencia. Es muy desagradable ver chicos que desarrollan una personalidad grosera, irrespetuosa, berrinchuda, que les va a causar problemas durante toda su vida.
Van a ser gente inestable, van a ser gente que no cabe en ningún lugar, va a ser gente que va a estar cambiando de trabajo en trabajo porque en ningún lado está a gusto, en todos lados quiere que le den por su lado, en todos lados se quiere salir con la suya, le hace berrinche al manager, le hace berrinche al jefe de la compañía, le hace berrinche al de la línea y se va mejor a otra compañía a ver si ahí lo tratan mejor. Y no, el problema no es cómo lo tratan. El problema es que su personalidad creció de esa manera porque no tuvo las normas que necesitaba en su casa para desarrollar su personalidad en una sociedad. Necesitan valores, son reglas, son valores. Valores se refiere a la honradez, a decir la verdad, a respetar lo que no es suyo, a compartir con otros, a honrar a sus padres, a decir gracias y por favor. Son valores no solamente bíblicos, hermanos, y que Dios nos manda, sino que son los valores que forjan una sociedad sana. Aunque el mundo nos diga que esto ya pasó de moda y que dejemos que los chicos crezcan y hagan lo que quieran, lo cierto, hermanos, es que los valores y la buena educación nunca pasarán de moda. Es hermoso ver niños creciendo con una personalidad respetuosa. Es hermoso ver niños creciendo con una personalidad agradecida, de aprender a compartir, de no ser egoístas, de poder dar. La otra cosa son las creencias, son las reglas o normas, son los valores y las creencias. Y este es el punto fundamental, hermanos, de la autonomía. Los chicos tienen que tener una base de creencias, de fe, de santidad, de acuerdo a la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad que nuestros hijos afirmen su base de creencias desde el cunero. Como iglesia hacemos un gran esfuerzo para ayudar a los padres a lograrlo, pero no podemos hacerlo sin la ayuda de cada uno. Esta es una labor conjunta, pero la responsabilidad siempre va a caer primero sobre los padres. Si los chicos no crecen en la palabra de Dios, no culpes a la iglesia, es culpa de los padres. Los padres es la primera fuente de contacto con la palabra de Dios. La iglesia ayuda, la iglesia hace lo que puede, la iglesia invierte, la iglesia capacita gente, entrena gente para guiar a los chicos, pero si en la casa no se refuerzan las creencias doctrinales de los chicos, de nada sirve. Hermanos, cuando entendemos estos elementos, se genera una fase de ambivalencia, es decir, tiene dos lados, entre la necesidad de depender de un adulto y la búsqueda de autonomía respecto de esos adultos. Esto puede derivar en la manifestación de berrinches, de rabietas, de otras alteraciones conductuales como muestra de la intención de preservar su independencia, pero lo vamos formando, les vamos dando las herramientas para que puedan llegar a ser totalmente autónomos. Hermanos, este es un proceso muy delicado y puesto que le añadimos a que el pequeño puede resultar muy difícil de manejar, porque hay niños que son difíciles de manejar, requiere que los adultos marquemos pautas educacionales muy estrictas, muy claras sobre el camino de desarrollo que conviene tomar. Así es que esta es una de las ideas fundamentales a destacar en lo referente a la autonomía de los niños. El niño tiene que ser independiente, enséñale normas, enséñale valores y enséñale creencias, que su fe se fortalezca. El último elemento para la formación de la personalidad en la primera etapa de sus vidas. Como les dije, la personalidad se desarrolla a lo largo de toda la vida, pero estamos hablando de los niños, escuela para padres. La tercera es afirmar su autoestima, poder afirmar su autoestima. Fíjense qué curioso lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Ahí hay un círculo afectivo. Y el versículo 13 dice, para que sean afirmados vuestros corazones. Esto tiene que ver con nuestra autoestima. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. El Señor siempre nos anima, y la palabra de Dios nos anima a que perseveremos,
a que nuestros corazones se afirmen. Y esta es la verdadera definición de lo que es la autoestima. A partir del tercer o cuarto año de vida, la búsqueda de la aprobación por parte del adulto se relaciona con esta cuestión, porque la motivación se realiza con la finalidad última de establecer un nivel aceptable de autoestima. Un estilo educativo caracterizado por una combinación equilibrada entre control, disciplina y autoridad, y por otro lado, afecto, comprensión, ¿verdad? Es una balanza, como lo ven en esa gráfica, es una balanza. De un lado está el control, la disciplina y la autoridad de los padres, y por otro lado está el afecto, está la comprensión y está el amor. Combinando estos elementos, hermanos, es como vamos formando la autoestima de nuestros hijos. Es indispensable que entendamos la importancia del aumento progresivo de autonomía por parte del niño. Cada vez más va a ser independiente de nosotros. 3, 4, 5, 6, 7, 8 años. Ya va a ir necesitando cada vez menos de ti. Ya va a ir pidiéndote que te vayas alejando un poquito más, hasta que llegan a la bendita adolescencia. En la adolescencia ya hasta le ponen seguro al cuarto y no te dejan entrar. Se sienten independientes. Ahora, cuando lleguen a la adolescencia, tenemos ya la seguridad, la convicción de que puse las suficientes normas, puse las suficientes valores y las suficientes creencias para confiar que es lo que está haciendo mi hijo adolescente encerrado en su cuarto. O estoy con el Jesús en la boca. Ay, ¿qué estará haciendo mi hijito? Ay, mi hijita, ¿con quién estará hablando? Si tengo la convicción de que ya sembré en él, se va a sentir cada vez más independiente. Y la autoestima la tengo que reforzar. Si veo que está haciendo algo mal, tengo que reforzar un poquito entonces con autoridad. Si está haciendo las cosas bien, la escuela, todo, entonces tengo que mostrar afecto. Y tengo que empezar a balancear estos sentimientos, estas emociones, a fin de afirmar la autoestima en la vida de nuestros hijos. Ellos se van a enfrentar, hermanos, con personalidades muy diferentes a lo largo de su vida. Y cuando no entendemos como padres cristianos la importancia de estos conceptos para guiar a nuestros hijos, suceden cosas terribles como lo que Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 3. Le dice, también debes de saber esto. O sea, no lo ignores, lo tienes que saber. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y empieza a describir la personalidad de estos hombres peligrosos. Porque habrá hombres, y por supuesto mujeres, hombres en el término general de ser humano, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos, hijo mío, evita. Los vas a conocer, porque muchos niños lamentablemente no están creciendo con estas herramientas que tu iglesia te está dando. Y muchos niños van a crecer con estas personalidades totalmente distorsionadas, y vas a tener que enfrentarte a ellos. Pero en la medida de lo posible, evítalos. Esta gente que describe Pablo, hermanos, y que sabemos que andan alrededor de nosotros, desarrollan personalidades torcidas a causa del pecado, a causa de que no tuvieron padres temerosos de Dios que les guiaran a entender su identidad en Cristo y a desarrollar una personalidad equilibrada. Me encanta y me emociona mucho, hermanos, para terminar esta parte, cómo describe el libro de Hebreos la relación de Moisés y sus padres. Hebreos en el capítulo 11, el capítulo La Galería de la Fe, hablando de todo lo que sucedió por la fe de muchos hombres y mujeres. Dice Hebreos 11:23, por la fe Moisés, cuando nació,
fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Hermanos, escuchen esto, ustedes lo saben porque lo hemos hablado y ustedes lo han visto y lo han vivido. El príncipe de las tinieblas de este mundo, las huestes de maldad, han lanzado un decreto sobre esta generación. Y ese decreto dice: deja que tus hijos crezcan como quieran. No los disciplines, porque atentas contra sus derechos. No les impongas ninguna religión. Déjalos que ellos decidan cuando crezcan. No les digas que son niños o niñas. Déjalos que ellos decidan lo que quieran ser. Dales todo lo que pidan. Si sus maestros los quieren corregir, ve y haz que corran al maestro de la escuela. Enséñales a que nadie les puede decir qué hacer. Que ellos formen su propio código de conducta. Que a lo que a ellos les parezca bueno lo hagan, aunque vaya en contra de lo que toda la gente diga. Que vean siempre solamente por ellos y que no se ocupen de los demás. Y cosas semejantes a estas. El decreto del príncipe de la potestad del aire que está reinando en el mundo en esta generación es el decreto que ha mandado a los padres. Esa es la formación que están recibiendo los niños en esta generación. Es el decreto de Satanás sobre nuestra nueva generación, porque los quiere violentos, los quiere sin disciplina y los quiere reos de muerte. Pero los padres de Moisés, dice Hebreos, temerosos de Dios. Y déjame decirte, los padres de Moisés no tenían ni el 1% del conocimiento de Dios que tú tienes y que yo tengo. Los padres de Moisés no tenían la revelación de un Dios como la tenemos nosotros. Y los padres de Moisés, temerosos de este Dios al que casi no conocían, hicieron un acto de fe y escondieron a su hijo de este decreto de muerte, porque era su hijo. Y dice que era hermoso, pero no era hermoso porque tenía ojitos azules y estaba cachetoncito y estaba blanquito y muy bonito. No es porque estaba muy bonito el niño, es porque ese rostro reflejaba el propósito de Dios para toda una nación. Todas las demás familias judías aceptaron el decreto del rey y dejaron que sus hijos fueran muertos por una espada. Pero los padres de Moisés lo escondieron, porque en ese niño había un propósito. Mis amados hermanos, padres de familia, iglesia, miembros de la iglesia, abuelos, escondamos a nuestros hijos. Tenemos que esconder a nuestros hijos, porque el príncipe de maldad ha mandado un decreto que quiere ver a nuestros hijos muertos, los quiere ver destruidos, los quiere ver perdidos en el pecado. Pero hemos conocido a un Dios vivo y verdadero, y en el rostro de nuestros niños podemos ver el propósito de Dios, y tenemos que esconderlos, tenemos que arroparlos, tenemos que ponerlos en un cestito seguros, para que nadie les diga lo que tienen que hacer. No va a ser una tarea fácil, hermanos. Habrá que romper moldes tradicionales que heredamos, pero el resultado puede ser una generación de hombres y mujeres con una identidad personal bien cimentada en Cristo y con una personalidad que la sociedad en la que se tengan que desenvolver puedan decir: este niño es un verdadero hijo de Dios, esta niña se ve que es una verdadera hija de Dios. Identidad y personalidad. Y entonces los empezaremos a proyectar para su vida.
Si Dios permite, de eso hablaremos la próxima semana. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar. Y yo quiero que empiecen a orar, por favor, por sus hijos. Oren, por favor, por sus hijos. Oren por sus hijos. Empiecen a poner en las manos de Dios a sus pequeñitos. No importa si están en el cunero, no importa si tienen 15, 20, 30 años. Ora por ellos. Ora por ellos. Su personalidad todavía puede ser moldeada. A los 15 años todavía tienes oportunidad de moldear su personalidad. A los 20 años todavía tienes la oportunidad de moldear su personalidad. Como yo les dije, a mis 60 años sigo recibiendo consejos de mi madre de 96. Y se sigue moldeando quizás mi personalidad a través de sus consejos. Tienes que esconder a tus hijos. Tienes que esconder a tus hijos, papá. Tienes que esconder a tus hijos, mamá. El diablo te los quiere destruir. El diablo te los quiere desaparecer. El diablo quiere que se metan en cosas que no convienen. El diablo quiere que conozcan gente impetuosa, implacable, sin afecto natural, desobedientes a los padres. Y por amor de Dios, yo no quiero que entregues a tus hijos a ese tipo de personas. No los dejes. Estórbalos. Estórbalos. Aplica tus herramientas. Aplica el control, aplica la disciplina, aplica tu autoridad. No importa que se te enojen, no importa que se te tiren al piso haciendo rabietas. Un día te lo van a agradecer. Un día te lo van a decir: gracias por haberme impedido, gracias por haberme estorbado, gracias por haberme librado de tal o cual persona. Fíjate con quién andan tus hijos. Fíjate con quién se relacionan tus hijos. Escóndelos. Escóndelos. Tú ya conoces al Señor, tú ya conoces a Cristo, tú ya conoces al Dios verdadero. Forma su identidad. Asegúrate que tus chicos saben quiénes son en Cristo. Asegúrate que no va a venir ningún pelafustán, ningún patán a decirle a tu hija lo que ella necesita escuchar. Que nuestras hijas entiendan que son hijas de Dios, que Cristo pagó un precio por ellas, que son coherederas del reino de Dios, que no necesitan que ningún patán les venga a decir que son sus reinitas amadas y las quiera solamente seducir. No lo necesitan. Nuestras niñas tienen que tener una convicción de su identidad, porque todos estos lobos rapaces van a querer venir sobre ellas y las van a querer devorar. Y solamente las van a usar y solamente se van a burlar de ellas. Ellas no necesitan eso. Y nuestros niños no necesitan tampoco irse a buscar a una filistea nada más para distraerse. Nuestros niños no necesitan tampoco participar de los pecados de este mundo. Esconde a tus hijos en Cristo. Escóndelos detrás de la cruz de Cristo. De día y de noche no ceses de orar por ellos. Desdóblate en oración por ellos. Clama a Dios por ellos. Llénalos de oración, llénalos. No dejes de orar por ellos. No dejes de orar por ellos. Me encantaría ver un mover de padres en esta iglesia que digan: vamos a juntarnos a orar por nuestros hijos.
Me encantaría que naciera esa iniciativa de los padres de decir: vamos a orar por nuestros hijos, no importa que estamos cansados, agotados, que no sea el pastor el que está todo el tiempo encima de la gente. Que haya aquí gente que diga: vamos a reunirnos a orar por nuestros hijos solamente, nada más, por nuestros chicos. Señor, muchas gracias por tu palabra y muchas gracias por nuestros hijos. Gracias por cada papá, cada mamá, cada abuelo, cada abuela, tíos, hermanos que somos de alguna manera la imagen para los niños de nuestra iglesia. Señor, danos por favor toda la sabiduría que necesitamos. Necesitamos toneladas de sabiduría de parte tuya para guiar a nuestros hijos. Muchas gracias por las hermanas que tienen sus daycares. Y ellas son refugio para muchos niños, Señor, que están viviendo cosas terribles en sus casas. Señor, dales una doble unción de tu espíritu a cada una de mis hermanas que tienen en sus manos vidas que tú les has mandado, Señor. No fue el voucher el que se las mandó, fuiste tú.